que tiene la cabeza más brillante del mundo, con la cual le sugerimos que por qué no nos daba algo, nos ilustraba un poco sobre quién es quién y quiénes son los judíos en Ucrania y cuál es la historia de los judíos en Ucrania. Dani es un experto en eso, ha estado involucrado mucho y por eso estamos junto con él aprendiendo muchas cosas. Por otro lado, acompañamos a la madre del año, a Rebeca Sot, en su sentimiento por haber perdido hoy, justamente hoy, a Guillermo Sot, su esposo, que vio y tuvo la visión preciosa de traerla para acá para poderle salvar la vida y tenerla cerca de nosotros. La queremos, la estimamos y estimamos a toda su familia y estimamos el hecho de que Guillermo Memo Sot haya podido tener la visión tan grande de poder ayudar a su mujer de esa manera y salvarle la vida. Que descanse en paz, un alma preciosa que nos iluminó sin querer y sin conocerlo, y que Dios lo tenga en su gloria siempre, siempre, que nosotros lo llevaremos en nuestro corazón y en nuestra memoria. Vamos a darle la palabra a Daniel Aisen y un aplauso muy grande para este hombre que siempre está trabajando en todas las cosas judías para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Dani, contigo estamos. Bueno, antes que nada me uno al pésame por Guillermo. Hubiera querido empezar con una nota más positiva y más agradable, pero pues ni modo, es lo que se es. Espero que le sea leve y que deje un buen recuerdo en todos. Y quién quita, y a lo mejor y algunos de nosotros cuando pasemos a mejor vida también, dejemos un buen recuerdo también. Así lo hacemos genérico y bueno, lo siento mucho. Con lo de Jerusalén, no sé si ustedes saben que hay tres Jerusalemes. La Jerusalén esa que está en los terrenos esos del cercano oriente, la Jerusalén, la Golden Jerusalén, la Jerusalén de Lite, de Lituania, que la conocen los Litvakers y todos los que sabían escribir, leer y pensar en Europa Oriental, y la Jerusalén del cielo, que se está en Ucrania. Tres Jerusaléns. La de Lituania fue el centro creativo más importante de cultura judía durante el siglo XVIII, XIX y XX. Fue donde estaban las universidades judías, donde estaban los movimientos políticos, donde estaban los pensadores. El judaísmo secular, pensante y científico se inventó en Lituania, en Vilna. Pero en Kiev y por ahí en sus alrededores en Lituania, porque todo era realmente en Shtetl de Ucrania, se inventó la Ucrania mística. Y esta se inventó en el siglo XVII y XVIII. Hay nombres, yo me imagino, conocidos por todos ustedes, como el Baal Shem Tov, para mencionar el primero. Nada más y nada menos que el Baal Shem Tov es de Ucrania. También Mila Kunis, que hace películas hoy, del Baal Shem Tov a Mila Kunis hay un enorme precipicio, pero bueno, las dos son de Ucrania. El Baal Shem Tov inventó nada más y nada menos que el movimiento jasídico en la tierra de Ucrania, la tierra de la sangre. ¿Por qué la tierra de la sangre? Bueno, porque los ucranianos se pintan solos en sangre para poder ser ucranianos. Los ucranianos tienen una historia muy interesante. Ucrania en realidad era conocido como Rus
ese es el nombre original de Ucrania, Rus. De ahí viene Rusia. El origen de Rusia está en Kiev, en un pueblito de Kiev. Y solo después de que Polonia fue y conquistó a los ucranianos, o sea, rusos, estos se movieron y crearon Moscú. Está interesante, ¿no? Yo creo que todos lo pensaban al revés, pero no. De ahí viene Rusia, de Ucrania. Esas tribus vienen de ahí. Y después de que se crearon en Ucrania, la conquistaron los polacos y los hicieron católicos. Y luego los ucranianos se medio liberaron, trataron de liberarse de los polacos y lo hicieron con un señor que los guiaba que se llamaba Khmelnytsky. Y yo supongo que muchos conocen el nombre de Khmelnytsky. Claro. Khmelnytsky. Khmelnytsky hizo el favor de matar en unos cuantos años al 85% de la población judía de Ucrania. Ahora, no era antisemita, no lo tomen a mal. También mató al 50% de la población polaca. También mató al 45% de los tártaros. No era antisemita, era un desgraciado en general. Nada más nos tocó más a nosotros porque nosotros pusimos resistencia a la guerra de Khmelnytsky, que no era una guerra de independencia tampoco. Khmelnytsky nada más estaba un poquitito ofendido porque los Poniatowskas y todos los señores de aristócratas de Polonia no querían reconocer como aristócratas a los aristócratas de Ucrania. Ese era su pleito. Entonces, dejémoslo claro, era un pleito de, ¿cómo le llamarían hoy? Entre fifis. Los fifis de Ucrania, resentidos porque los fifis de Polonia no les querían dar su lugar. ¿Y cómo se vengaban los fifis de Ucrania? Bueno, primero matando a los fifis de Polonia. Segundo, si los fifis de Polonia no estaban porque estaban en París y les quedaban muy lejos, entonces lo que hicieron fue matar a los administradores, asesores, contadores, maestros, agricultores, etcétera, de los fifis de Polonia, que eran ni más ni menos que los fifis de Polonia, los fifis que eran los judíos. Éramos los administradores, los que estábamos en medio de todo este asunto. Entonces, no era antisemitismo, era simplemente algo práctico. No querían... digamos que no era nada personal, no es nada personal contigo, pero si te mato a ti, daño a los fifis de Polonia, y eso es de lo que se trataba en esa guerra, y que si le salió bien, le salió tan bien que ante la destrucción que hubo, más las epidemias que se provocaron, más el hambre que se provocó, el COVID de aquel entonces y todo ese rollo que se provocó, surgieron dos falsos mesías. A los dos que ya habíamos tenido, les agregamos dos nuevos. Uno de ellos, literalmente los judíos tiraron en el río lo que les quedaba para irse caminando con él, y cuando cruzaron la frontera de Turquía, Shabbatai Tzvi se convirtió al musulmanismo, con lo cual le reconocieron su fifirifis en Turquía, y ya dejó a todos los demás ahí tirados, y todos los demás se quedaron ahí como que, ¿y ahora qué? Y entonces llegó el segundo, pero el segundo tampoco sirvió de nada. Y entre todo ese relajo, pues imagínense, si después de 2 años, de los últimos 2 años, chequen ustedes a sus nietos, sobrinos, amigos o lo que tengan, y pídanles que escriban una frase en cualquier idioma. Y van a ver que ya se les olvidó la ortografía en 2 años. Imagínense lo que pasó entonces en 1650, 80, etcétera, cuando se cerraron las escuelas, que solo había paisanas, por cierto, durante años de guerra, años de epidemias, de matanzas, etcétera, y nadie se acordaba de nada. O sea, el nivel de ignorancia, de desesperación de los judíos de Ucrania era tal que tuvo que salir el Baal Shem Tov. Afortunadamente apareció el Baal Shem Tov y les dijo que no se preocupen. Dios no califica, no da 10, ni da 9, ni da 6, ni reprueba a nadie. Es más, Dios adora a los ignorantes, y si eres un ignorante que no sabe leer ningún idioma, pero chiflas bonito o cantas bonito y cantas una melodía que la llevas en el corazón, Dios la acepta como una plegaria o como un rezo o como un donativo o como lo que tú le quieras llamar.
Entonces, si no tienes para dar el donativo, canta una canción. Si no tienes para leer la Toire, canta otra canción. Si no sabes cómo rezar, no importa, canta otra canción. Y de canción en canción surgió el movimiento hasídico. Un movimiento que además se creó a través de dinastías escolares. Uno tenía su rebe, el rebe lo sabía todo, y si no lo sabía, pues lo inventaba y lo iba explicando. Que por cierto, algunos se preguntarán, ¿y cuando un rebe hasídico no sabía qué hacía? No lo van a creer. Escribía una carta y mandaba a preguntar a otros rabinos cuál era su opinión. ¿Y saben ustedes a dónde se mandaban esas cartas? Se mandaban a Yemen, porque en Yemen estaban los mejores pensadores filosóficos judíos, desde España, desde Ucrania, desde todos lados. De alguna manera habían llegado a través de los siglos a Yemen y ahí se escribía la mitología judía. Incluso hay canciones, muchas canciones que hablan de cómo el rabino mandaba su carta y si a ver si ya llegó la carta y ya el que la carta nos contesta, podemos caminar 18 pasos o solo 25, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y todas esas dudas tremendas se respondían en Ucrania para el resto del judaísmo. Bueno, primero en Yemen, de ahí a Ucrania. En Ucrania se dispersaban al resto del judaísmo ashkenazí, que con eso la distribuía y le salvaba o le curaba un poco el alma a los que habían estado en las matanzas de Khmelnytsky. Poco a poco se fueron rehaciendo, porque además la tierra de Ucrania, además de bonita, es fértil, es buena. Ucrania es el centro económico de la Unión Soviética. Sin Ucrania no hubiera habido Unión Soviética. Sin Ucrania no hubiera habido muchas cosas. Es más, por eso Alemania, cuando empezó su ataque, su Segunda Guerra Mundial, empezó en Ucrania, no en ningún otro lado. Lo que había que conquistar era Ucrania. Y bueno, Ucrania se volvió a alimentar de judíos que fueron llegando de Polonia, del este, del oeste, de Hazaria, de todos lados. Y sobre todo, cuando empezaron a crearse estas familias, dinastías, porque realmente eran dinastías judías, que basados en el Yiddish, basados en la Kabbalah, basados en la música, en el feeling y en las convicciones de generaciones, crearon lo que hoy es el movimiento judío más exitoso. Porque a pesar de que la WISO es súper exitosa, hay uno que le gana y son los Lubavitch, que tienen franquicias en todos lados y que la hacen súper duper bien y que han servido como un amalgamiento muy interesante para el judaísmo. Yo conozco a uno que a lo mejor lo conocen ustedes, Rabino Polichenko, con el que yo me divierto mucho porque siempre le digo que qué bueno que ya tuvo otro hijo, porque los seculares vamos a necesitar a sus hijos. Él se enoja mucho. Pero la verdad es que los seculares producimos Hasidim, producimos niños ortodoxos y los niños ortodoxos se escapan y se vuelven seculares. Entonces así le vamos dando la vuelta al asunto, que fue lo que también pasó en Ucrania. Y los que se escapaban, pues ¿a dónde se escapaban? Bueno, la mitad se escapaba a Galicia. Galicia, no la Galicia española, sino la Galicia productiva. Porque de los gallegos de España a los gallegos de Ucrania y de Austria hay una enorme diferencia. En la Galicia austriaca se creó el judaísmo yeke, que ya estaba en Alemania, pero durante el reinado austrohúngaro se volvió el centro de la creatividad europea. Ustedes saben, psicología, sociología, todas esas cosas. Max Weber, Adorno, Freud, Fromm, todo venía de Viena y Viena venía de Ucrania. Bueno, los otros, los que quisieron ser más judíos, sin dejar de ser científicos y estudiosos, se fueron a Vilna. Algunos a Varsovia, que eran más dinámicos, más socialistas, más peleoneros, pero los más intelectuales se fueron a Lituania y crearon Jerusalén de Lite. Y los terceros se fueron a la Unión Soviética, donde crearon comunistas. Quiere decir, los socialistas a Varsovia, los intelectuales a Lituania, los fifis, los clase medieros, los asimilacionistas, pero todavía con cierto sentido, a Viena, y los comunistas a Rusia. Todo desde Ucrania.
Hoy Ucrania tiene más de 130,000 judíos. Y judíos, entendamos que son judíos que no se quieren ir a ningún lado, no quieren salir de Ucrania, no quieren hacer ninguna alianza. Es más, yo diría que casi la mayoría de ellos, aunque no tengo números exactos, salieron de Israel. Y vienen a Ucrania porque sienten que en Ucrania es donde verdaderamente pueden ser verdaderos judíos, sin las presiones a las que se confrontaban en Israel. ¿Quiénes son algunos de estos judíos? Bueno, vamos a hablar primero de los que salieron, algunos nada más. Nombres que a ver, ¿a quién conoce usted? ¿No conoce a Natalia Nikolayevka Sharashenko? ¿No? ¿Natalie Wood? Ah, ¿verdad que sí? ¿Conoce usted a Daniel David Kaminsky? O sea, Danny Kaye. Vladimir Ivanovich Palyushnik, Jack Palance. Es más, ¿qué les parece Mila Jovovich, Olga Kurylenko, Mila Kunis, Leonard Nimoy? ¿Qué les parece Steven Spielberg, Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Isur Danielovich Dembski, era su verdadero nombre? ¿Qué les parece Sylvester Stallone? Sí, su mamá. Así que religiosamente es paisano, su mamá es una paisana y de Galicia. ¿Qué le parece Liv Schreiber? Y les podría seguir dando un montón de nombres más. No sé por qué está aquí en esta lista, no sé quién me lo metió, Leonardo DiCaprio, porque sus papás son ucranianos, pero eso no es paisano. Pero ¿qué tal Winona Ryder? Y ni hablar de Lenny Kravitz. Y podríamos seguir, porque ese nombre ya les agregué nada más y nada menos que el Baal Shem Tov. O veamos qué otros rebes hay de por ahí, porque piensen, eso es, de alguna manera sí, el mapa se va moviendo, pero hay momentos en los que Ucrania incluye la Transcarpacia y la Transcarpacia incluye todos los movimientos klezmers. También incluye Rutenia y Alemania, incluye a los yeques y luego incluye el lado ruso, que incluye pues a los stalinistas. Y en medio de todo eso, como el único, casi como el caldo que cuece, casi se dice, ¿no? El caldo que cuece la sopa, que junta todos los elementos, pues son los paisanos. Entonces, claro que si se echa a perder la carne, nos cae a nosotros. Si se echa a perder la pasta, nos cae a nosotros. Lo que se echa a perder en el caldo, nos embarra a nosotros en el camino. Durante los años 20, Ucrania, después de la Primera Guerra Mundial, alguien tuvo la gran imaginación de crear la República de Ucrania. Entonces, la República de Ucrania tenía como objetivo liberarse de los soviéticos. Por eso la crearon. ¿Por qué de los soviéticos? Bueno, miren, ¿quiénes eran los soldados más malditos y más queridos del zar? Los cosacos. ¿Quiénes eran los cosacos? Los ucranianos. No hay cosaco que no sea ucraniano, aunque sí hay cosacos que sí hay ucranianos que no son cosacos. Pero el hecho es que la Guardia Real, el peor elemento del ejército zarista, eran los cosacos. Cuando se da la revolución comunista, Trotsky decide que lo primero que hay que hacer es eliminar a la guardia ucraniana, porque esos son los únicos que militarmente pueden poner en peligro a la revolución bolchevique. Stalin decide que hay que eliminar a los judíos del Bund, porque el Bund es el único partido político que pone en peligro la revolución bolchevique. Entonces ya hay dos enemigos, la Guardia Ucraniana y los bundistas socialistas, porque esos no se van a doblar ante el comunismo, ni unos ni los otros. Trotsky inicia su trabajo e inicia la persecución de los cosacos. Y los cosacos salen, 200,000 cosacos salen, pero disparados hacia Austria y se quedan ahí como refugiados. ¿Como refugiados de qué? Pues les voy a contar. Cuando en los años 20 se crea la República Ucraniana, todos estos refugiados regresan corriendo. Digo, acababan de salir hace 1 año, 2 años, regresan corriendo a Ucrania. ¿Y qué es lo que hacen? Inventan el nazismo. ¿Por qué digo inventan el nazismo? Porque este grupo inventó los Einsatzgruppen. ¿Sabes lo que son esos? Los soldados nazis, en vez de crear campos de concentración, entraban y mataban a la gente a balazos y se ahorraban el construir, el quemar, no se ahorraban todo eso.
esa forma de genocidio se inventó en Ucrania por estos buenos soldados cosacos ucranianos que se habían refugiado en Austria y que al entrar a Ucrania deciden que el enemigo número uno de la nueva República Ucraniana, ¿quién es? Pues los judíos, porque los que no son socialistas son comunistas y los que no son socialistas son comunistas son hasidim. Entonces, obviamente, ninguno es católico, ninguno es bueno, todos son peligrosos. Y Matarik Kararilin, ahí muere otro 30 y tantos, casi 40% de la población. Para cuando los alemanes llegan a Ucrania, Kiev ya no tenía judíos. Los ucranianos ya les habían hecho el favor. No es casualidad, por consiguiente, también que sean los ucranianos los únicos que se voluntarizaron para cuidar y manejar campos de exterminio. Como no es casualidad que los hayan puesto en Polonia, que tenía que ser un país hipercatólico. Entonces, estos ucranianos eran famosos. Desde el último al que pescaron fue de Mjanjuk, ahí en Canadá, porque eran famosos no solo por ser guardias de campos de exterminio, sino por ser los más malos de los malosos. Ahora, dentro de todo este paquete, hay un hambre así, una masacre monstruosa en los años 30, cuando los rusos vuelven a tomar, les recuerdo, la provincia que se llama Rus, que es Ucrania, y provocan un hambre maldita para que mueran un montón de gente. Y sí, mueren un montón de gente que son reemplazadas por rusos étnicos y después por judíos y por polacos y por gente de todos lados. Stefan Bandera dirige la lucha en contra de los rusos y en el camino inventa los pogroms masivos en Ucrania. A últimas fechas, Putin dijo que iba a entrar por Ucrania a luchar contra los neonazis. Bueno, digamos que los neonazis en el pasado gobierno ucraniano, el que vino antes de Zelensky, era el que estaba levantando estatuas, calles, nombres, terrenos, etcétera, a nombre del buen Stepan Bandera, de Khmelnytsky y de otros héroes nacionales ucranianos, que obviamente Putin consideraba pues, sus enemigos naturales. Lo mismo está pasando, por cierto, en Lituania. Hay todo un movimiento tratando de que el gobierno lituano deje de estar levantando monumentos y nombrando calles a nombre de los héroes de la Segunda Guerra, todos comandantes y militares nazis. Es más, la nieta del general lituano más malosorrososo anda dando conferencias por todo el mundo en contra de su abuelo, demostrando que es un hipercriminal, que de héroe no tiene absolutamente nada. Pero el gobierno lituano, sigue aplaudiéndole lo que hizo. Y esto es muy importante porque se va a juntar con lo que está pasando hoy. Primero, nada más así para resumir todo esto, recordemos que la comunidad judía de más rápido crecimiento en el mundo es la ucraniana. No quiero decir nada en contra de la alianza a Israel, pero si la alianza a Israel tuviera el porcentaje de crecimiento que está teniendo, que estaba teniendo la comunidad ucraniana, ya viviríamos todos en Israel. Mea Shearim está menos saturada por la cantidad de gente que se ha ido a Ucrania y ninguno regresó con la guerra ni con nada. Bueno, sí, como 20 o 50 regresaron a Israel, los demás no quieren regresar, ellos están en Tierra Santa. Ahora, ¿cuál es el problema con Ucrania? Bueno, primero que pues, Putin lo considera su origen, si no es que incluso su hígado. Sin Ucrania, Rusia es mucho menos poderosa que con Ucrania. Segundo, que los americanos habían firmado un acuerdo con los rusos garantizando que Ucrania nunca iba a ser parte de la OTAN. Se los prometieron. Se les olvidó, qué raro. Luego en el camino, sin querer queriendo, hubo un libro, sacó un libro que acaba de salir ahorita y que se llama, un momento, por favor, se llama Nazis Billonarios. No sé si se ven o no se va a ver, pero
No importa, el caso es que los nazis billonarios, este libro, identifica las 20 empresas nazis alemanas y americanas que más ganaron, que más crecieron y que más aportan hasta el día de hoy al Stiller-Hilfe. Stiller-Hilfe, una palabra fácil de entender. Stiller-Hilfe es la ayuda secreta que se da desde el final de la guerra a todos los exmandatarios, excomandantes nazis en todo el mundo, a través de la Porsche, la Volkswagen, la Mercedes-Benz. Y por ahí no lo van a creer, pero una de las empresas que son propiedad de esta gente es Einstein Bagels. ¿Qué les parece? Ese fue mi mayor descubrimiento en el asunto. Bueno, el segundo mayor descubrimiento, que Einstein Bagels pertenece a un conglomerado nazi que hoy en día sigue mandando dinero a Argentina, a Estados Unidos y a todos lados para apoyar a los ex-nazis, pero ya no lo necesitan porque, vamos a hacer un poco de historia, hace unos años, un señor Trump fue a Europa y dijo que todos tenían que gastar más dinero en armas americanas. Y una señora Merkel le dijo que no, que los alemanes ya habían hecho suficiente por las armas y la guerra y matando gente, y que ya le tocaba a los alemanes no matar más gente. Entonces, que como estaban bien y que no iban a gastar más dinero, y Trump regresó enojadísimo de Europa y decidido a terminar con la OTAN, lo cual estaba a punto de suceder. Esto que hizo Putin, desgraciadamente, le salió el tiro por la culata, se adelantó un poquito. Si él se hubiera esperado a las próximas elecciones a que los trumpistas reganaran la Casa Blanca, no tendríamos todo este relajo. Nadie se hubiera opuesto a su guerra en Ucrania. Pero se adelantó. Y al adelantarse, ¿por qué se adelantó? Porque ya no estaba Merkel. Y él creyó ahorita que ya no está la Merkel, ahorita sí ya vamos a poder. Nada más para que entiendan el poder que tiene una mujer que sabe lo que está haciendo. Digo, yo no digo que ustedes, no, yo digo que ustedes, varios de ustedes también, para que se den cuenta del poder que tienen. Entonces Putin no se atrevió a mover mientras Merkel estaba ahí, pero en cuanto Merkel salió, Putin decidió que era tiempo de moverse. Se movió y unos días después de que entró a Ucrania, de pronto Alemania cambió su constitución. Y cambió la constitución diciendo que a partir de ahora Alemania ya aceptaba nuevamente la creación de un ejército alemán. Ya no, antes era nada más un ejército de defensa, quitó la palabra defensa. Y dijo que a partir de ahora ya se va a gastar el 2% del Producto Nacional Bruto alemán en armas. Con lo cual, obviamente, ¿quién se iba a poner más contento que contento? Pues los americanos. Y los alemanes, la BMW, la Porsche y la Mercedes-Benz, Siemens, y me falta uno por ahí que es el grupo Krupp, que son los fabricantes de armas, que además antes podían exportar un poco, pero no muchas armas. Bueno, pero fíjense que a partir de ahí empezó una campaña muy interesante. De pronto Facebook y todo el mundo dejó de transmitir desde Rusia y bloqueó a los rusos. Ya no podíamos oír nada de los rusos locos que hablan de neonazis y de enemigos del mundo, etcétera. Y resulta que un montón de países empezaron a pedir su inclusión en la OTAN. No sé cuántos de ustedes sepan qué implica ser parte de la OTAN, pero ser parte de la OTAN en teoría es que si algo pasa, los gringos van a ir corriendo a defender ese país para que los rusos no se lo coman. El único problema es que los rusos ni siquiera han podido conquistar Ucrania. Entonces, ¿por qué a estos países les surge tanto meterse a la OTAN? Bueno, entre otros motivos, a la OTAN le urge que estos países se metan, porque cada país que entra tiene que prometer que va a gastar el 2% de su Producto Nacional Bruto en armas. Lo que yo acabo de decir no significa nada, pero partan de la base de que este año México no creció en 2%. O sea, es más de lo que el 2% es más que el crecimiento de un año de México. Que tienen que gastar en armas. Y adivinen quiénes producen armas. Pues los gringos y los alemanes. Y un poquitito los franceses. Entonces los alemanes están felices. Esta guerra ha resultado un negocio maravilloso para todos. Para todos. Putin está ganando dinero hasta por las orejas. Nunca había ganado tanto dinero. Los republicanos están ganando dinero hasta por las orejas con las petroleras.
y con las fábricas de armas. Los alemanes están ganando un dineral con todo lo que los demás tienen que gastarse. Y lo mejor, ¿saben qué es todavía lo mejor del asunto? Un poco triste, pero lo mejor es que todos los países se están deshaciendo de sus armas viejas. Todos. Los aviones de la época soviética, los tanques de la época soviética, las bombas de la época de la Guerra Fría, todo se está acabando, se lo están echando en Ucrania a precio comercial. O sea, lo que ayer no valía nada porque eran armas viejas, hoy se lo están vendiendo a Ucrania a precio bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Ya dijeron que ya se están acabando los cohetes de Raytheon. Raytheon es una marca americana que junto con Lockheed Martin produce un montón de armas. Pero ya se les están acabando los que tenían. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Van a cerrar las fábricas? No. Las van a crecer y van a producir más armas nuevas que van a vender más caro porque además ahora ya comprobaron en batalla que sí sirven. En cambio, ya nadie quiere comprar tanques soviéticos porque descubrieron que los tanques soviéticos tienen una pequeña falla. Y si alguien les da un balazo, literalmente un balazo en la torreta del tanque, explota el tanque por dentro porque ahí pusieron las bombas. Y entonces el tanque hace una implosión y se destruye por completo con un golpecito bien dado a la torreta. Pues ahora ya no hay que comprar torretas, hay que cambiar las prótesis. Y todas las fábricas están felices. Lo que estaba mal está ya en la basura. Lo que estaba bien se va a vender más. Lo que estaba viejo está destruido. Y lo que viene nuevo ya está en la lista de espera de quien lo quiere comprar. En todo este asunto, no he mencionado a un país cuyo nombre quizás algunos de ustedes han escuchado, porque hay países que queda muy claro quiénes, por ejemplo, México no está en contra de la guerra de Ucrania. México apoya a Rusia. Salvador, Venezuela, Brasil, Argentina apoyan a Rusia. China apoya a Rusia, o por lo menos no está en contra, que está muy claramente dividido el mundo. Y hay un país extraño por ahí. ¿Cómo se llama este paisito, el chiquitito ese que de pronto sale en los mapas y de pronto no? Israel, ese no se ha decidido. Y no se ha decidido porque se lleva muy bien con Putin. Putin fue una bendición para Israel, más que Trump. O sea, Trump se queda chiquito junto a Putin. Porque Putin, además de que adora a los Hasidim, porque los Hasidim lo educaron y les da todas las facilidades, y ha sido el motor central del crecimiento del hasidismo en Rusia y Polonia, que no es cualquier cosa como ellos han crecido explosivamente, también le caen bien los israelíes. Y los ayuda conservando a los sirios en paz. Israel descubrió que puede atacar a los sirios y Putin los detiene, no hay consecuencias. Israel descubrió que el único que puede detener un poco a Irán era Putin, no los gringos. Sí. Estratégicamente el aliado es Putin, no Ucrania. Claro, a Zelensky, que le habían dicho de chiquito que Israel y quién sabe cuántos rollos, dijo, ay, pues todos los paisanos juntos. Pues más tardó en creerlo que alguien en Chile, no, tranquilo. Mira, nosotros te ayudamos, te mandamos medicinas. Y les mandaron un montón de medicinas. Y that's it. Porque no quieren el pleito con el otro que es el socio de verdad. Sí. El socio bueno, el socio real en el cercano oriente. Porque el cercano oriente, los gringos no tienen influencia. Ni imagen. La perdieron en Afganistán. Los gringos tienen influencia con Arabia Saudita, pero no con Hamas, Irán y todos los demás. Ahí es Rusia la que tiene influencia. Y es muy interesante porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es que Rusia no puede ganar la guerra? A ver, ¿alguien por ahí tiene una explicación de por qué Rusia no puede ganarle a los ucranianos? Una, dos, tres, no. Bueno, pues les voy a contar dos razones. Uno, perdón, ¿alguien sí? No, ok, entonces les voy a dar dos razones. Uno, durante los últimos 15 años, desde la época de Obama, cuando Rusia invadió la parte rusa de Ucrania, o sea, el oriente y Crimea, que siempre han sido rusos. Es más, si alguno de ustedes conoce la historia de Birobidzhan, Birobidzhan se alimentaba desde Odessa,
Si alguno de ustedes vio cine de Eisenstein, era Odessa. Odessa es Rusia, siempre lo ha sido. En fin, desde que ellos entraron ahí, Obama mandó soldados americanos a Ucrania, alrededor de entre 5 a 7 mil soldados americanos en Ucrania, que nadie sabía que están allí, excepto los ucranianos, entrenándolos, armándolos, midiéndolos, etc. ¿Han oído hablar del señor cómo se llama el muchacho Biden? Que su disco duro, que recibe dinero. Pues Biden estaba ahí para coordinar Washington con estos soldaditos. Y estos soldaditos saben lo que son los soldados cosacos. Digo, a mí me pueden caer en el estómago, pero parece que cuando deciden luchar, hay que matarlos. O sea, un cosaco vivo es un asesino. No hay de otra. Y si no los matan, ese te va a matar a ti. Y ya lo descubrieron los soviéticos, pero los rusos, que para colmo acaban de descubrir lo que es tener un ejército a la mexicana. ¿Por qué a la mexicana? Ustedes saben la historia de Texas. Y todo esto viene a colación de que para mí Ucrania con Rusia es similar a Texas con Estados Unidos. Unas historias muy paralelas. Si alguien les dice es que Texas tiene el derecho a ser independiente, sí, cómo no, pregúntenle a los demás gringos. A ver quién les dice que sí, que sea independiente de Texas. Pero bueno, el caso es que ustedes han oído hablar del Álamo. Sí. Remember el Álamo. ¿Qué pasó en el Álamo? 20 pobres gringos y un montón de sefaradís, por cierto, estaban luchando contra el Imperio Católico de Iturbide y declararon la independencia de la República Tejana porque no iban a permitir que se instaurara otra vez el catolicismo y la Santa Inquisición. Y México mandó con Santa Ana a su ejército. El único problema es que en el camino los generales, es increíble, nadie me va a creer lo que voy a decir, pero ni modo, así es, está documentado, se robaron la lana. Y en vez de darle de comer a la tropa, se robaron la lana. Y en vez de comprar zapatos, se robaron la lana. Y en vez de darles armas, se robaron la lana. Y en vez de darme 100 municiones, a cada una le dieron 10. Entonces, cuando llegaron al Álamo, pues a todo dar ganaron en el Álamo, claro. Pero cuando se encontraron con Sam Houston, no le pudieron ganar porque Sam Houston pues tenía un poquito más de soldados mejor alimentados y los soldados mexicanos iban caminando. Si los migrantes hoy se mueren en la línea, imagínense estos pobres soldados que los trajeron desde el DF, de Zacatecas, de todos lados, caminando hasta Texas, para además tener que llegar a luchar. Bueno, ¿por qué lo saco? Porque exactamente lo mismo parece que le pasó al ejército de Putin. Es la primera vez que yo oigo en una historia militar que un ejército atacante se queda sin gasolina antes de llegar al pueblo que van a atacar. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Quién les dijo, ahorita cargas gasolina cuando llegues a Kiev? ¿Really? Sí, mira, te voy a dar unos cupones del bienestar que cuando llegues a Kiev los cambias por litros de gasolina que a lo mejor te los dan a medio litro. ¿Qué? No, los generales rusos estaban robando la lana. Ya van 80 muertos. Algunos en el campo de batalla, yo creo que muchos otros en el campo de los bancos. Cuando él dijo, ¿cómo que no tienen uniformes? ¿Cómo que no tienen balas? ¿Cómo que no tienen comida? ¿Se acuerdan ustedes las primeras semanas de la guerra? Los convoys gigantescos de vehículos soviéticos parados porque no hay gasolina, parados porque no hay comida para los soldados, a unos kilómetros de Rusia. ¿Qué les pasa? Pues les pasa que se robaron la lana. La corrupción sí mata. Y es algo que deberíamos de entender todos y aprender todos. Más cuando los ejércitos empiezan a tomar posesión de los países y de las aduanas y de todo, es importante que recordemos, los ejércitos son muy malos administrando y más malos protegiendo. En este caso es muy claro en Ucrania. El ejército traicionó a Putin. Le dijo lo que Putin, sí, mi general, y sí, señor presidente, y tenemos soldados, sí, señor, y todo, sí, señor. Bueno, Putin ya perdió la tercera parte de su ejército. No es cualquier cosa, ¿eh? En cualquier lado. Si mañana nos dicen que los narcos han matado a la tercera parte de la Guardia Nacional, es un montón de policías muertos. Sería una masacre. Bueno, la tercera parte ya murió allá. También murió la tercera parte del ejército ucraniano, pero a ellos no les importa. Literalmente a ellos no les importa.
Porque ahora casualmente, yo no sé qué pase después en el futuro, pero ellos están inspirados en este muchacho Zelensky. Háganme favor, un cómico paisano que podría estar ahorita dando una conferencia aquí más interesante y definitivamente con mejor gusto, que de pronto lo ponen de presidente porque era el más simpático de los candidatos, el más conocido porque estaba en la televisión. Ese fue el motivo para ser presidente. Empieza la guerra y los gringos le dicen, vente, hombre, ya, vente para acá, te ofrecemos un programa en NBC en la noche, vas a salir en Saturday Night Live y te damos asilo político. Todo estaba ya, tranquilo. Y Zelensky se les da la vuelta y le dice, no, yo no voy a ningún lado, me voy a quedar acá. ¿Quién se queda conmigo? Bueno, odio decir que por ahí salieron algunos panfletos diciendo, si el judío se queda, ¿quién se va a ir? Y se tuvieron que quedar todos. En particular, un destacamento que acaba de perder, es el que acaba de perder ahorita, que para luchar se vestía con uniformes pseudonazis. Por eso Putin dijo, estamos peleando contra neonazis. Que para ellos no es que fueran nazis, ellos eran nacionalistas ucranianos. Es el que acaban de agotar en Mariupol. Y luego uno se pregunta, oye, ¿qué había en Mariupol? Yo no sé si alguno de ustedes, a mí cuando yo estaba viendo la historia, lo que estaba pasando en Mariupol, yo no podía dejar de pensar en el gueto de Varsovia. Bombardean y bombardean y bombardean, y cada día sale otro grupo, mata soldados, en este caso rusos, y se regresan a las cloacas de la ciudad. Y la ciudad está destruida y estos salen y vuelven, con la única diferencia de que a los de Mariupol sí les dieron armas, a los del gueto no les dieron nada. Pero el final es lo mismo, un montón de piedra sobre piedra y un montón de cosas en el piso, abajo de la tierra. Dice, ¿de dónde salieron esos túneles? ¿Quién los hizo? ¿Los hicieron los soviéticos? ¿Los hicieron los ucranianos? ¿Los hicieron los polacos? ¿Los hicieron los judíos? ¿Se fueron haciendo poco a poco? ¿Quién construyó esa fábrica de Mariupol? Y la triste realidad es que la fábrica de Mariupol era una fábrica de armamentos soviética, que durante la guerra la enterraron para que los alemanes no la pudieran tomar. Cuando acabó la guerra, la sacaron otra vez para arriba. Es uno de los triunfos de ingeniería de la resistencia judía en Ucrania. Cómo se escondió y se reactivó esa fábrica cuando fue necesario. Finalmente fue la fábrica de armas más cercana al frente, la que más balas podía producir y rifles y hacerlas llegar rápidamente al frente con otra arma judía, el AK-47, porque esa arma, ese rifle tan famoso en todos lados, lo inventó un ingeniero judío para tener un arma que no se atorara, que aunque no produjera dinero, porque él no estaba buscando dinero, él estaba buscando algo que matara alemanes. E inventó ese rifle que sigue siendo el rifle, ahora sí, más popular en el mundo. Y todo eso surge, sale y da vueltas al mundo alrededor de Ucrania. ¿Qué más pueden saber de Ucrania? Una minoría que ha hecho tantos cambios. Pues les voy a decir algo más que está muy de moda últimamente. 500,000 toneladas, se calcula que hay 500,000 toneladas de óxido de litio en Donbass. Donbass, les recuerdo, Donbass está al oriente de Ucrania, en la frontera con Rusia. Donbass es una zona donde viven rusos. ¿Saben ustedes lo que es el óxido de litio? Para los que no saben, les voy a decir que es una tonelada, se está vendiendo en $17,000, se vendía una tonelada, pero hace un par de años ya subió a $34,000, y ahorita gracias a la guerra, una tonelada está en alrededor de $60,000 hace unos días. A lo mejor ya bajó, ya saben que eso sube y baja, pero el litio es lo que se necesita para todas las baterías de los carros eléctricos, de los paneles solares y de todas esas cosas. Y Ucrania resulta que está bañada en litio. Litio, por cierto, lo hay en todos lados. No es solo de Ucrania, no es solo de México. Hay litio en todos lados.
pero fácil de extraer y rapidito de extraer, nada como aparentemente lo hay en China y Ucrania. Entonces, ¿qué quisieran los gringos? Pues que los rusos no estuvieran ahí. ¿Qué quisieran los rusos? Pues que los gringos no estuvieran ahí. ¿Qué quisieran los chinos? Pues que nadie estuviera ahí, que les dejaran pasar su tren, el nuevo tren que están construyendo hacia Europa por ahí. ¿Qué quisieran los ucranianos? Pues que se los dejaran a ellos. La clásica historia, pues ¿qué quieren todos? Pues dinero. ¿Y qué quieren los fabricantes de armas? El litio. Entonces, parece ser que toda esta guerra, que nada más se está extendiendo innecesariamente, yo ya no sé en qué va a terminar. Hace un mes estaba yo tan seguro de lo que iba a pasar, ya no. Ya no, porque el ejército ruso ha sido una enorme decepción. Y el ejército ucraniano, inspirado en Zelensky, ha sido una increíble revelación. Yo no sé cómo van a pasar los libros de historia, si lo van a convertir a Zelensky o qué van a hacer, porque van a tener que escribir en los libros de historia ucranianos que el judío salvó la independencia de Ucrania, lo cual no es un sesgo interesante para la historia de un país donde llegamos hace 1000 años y 2 veces hemos perdido a más del 80% de nuestra población, con 300 años de separación. 2 veces nada más quedaba el 20% y ahora resulta que estamos salvando al país. Chistoso, ¿no? Ese es el círculo que da Ucrania y que reúne todos los elementos: neonazis que sí son neonazis, patriotas que sí son patriotas, pero patriotas que son neonazis, neonazis que no son tan patriotas, judíos que sí son judíos, israelíes que no son tan israelíes. Todo lo que ustedes quieran en esta maravillosa ensalada popular que hoy se conoce como Ucrania. A mí me preguntan, ¿tú crees que Ucrania gane? Yo espero que no. Sinceramente, yo espero que de ninguna manera Ucrania gane. No tengo nada contra los ucranianos, pero si los ucranianos derrotaran al ejército ruso, los gringos se van a asegurar, junto con los alemanes, que Moldavia, Bielorrusia, Chechnya y un montón de otros países se levanten contra los rusos y compren armas a los gringos. Y eso crearía un desbalance tremendo y un montón de guerras que nunca terminan bien, porque digo, realmente si ahorita con 2 años, con lo que lleva en Ucrania, si esto se extiende y se levanta todo Bielorrusia, Moldavia, Chechnya, Turkmenistán, Azerbaiyán y no sé cuántos otros lugares, va a ser patético todo lo que va a suceder ahí entre la lucha de poder de los dos bloques. Lo triste es que el bloque americano no va a ganar el bloque alemán. Y si el bloque alemán gana lo que quería conquistar en la Segunda Guerra Mundial, pues a mí me pueden contar que hay alemanes nuevos, pero hoy por hoy creo que en el poder están los alemanes viejos, no los nuevos. Y si ellos le ganan a Rusia, no va a haber quien los limite ni quien los pare de nada. Definitivamente no los gringos, que cada 2 años tienen elecciones en un país tremendamente dividido e incapaz de tener una política coordinada a largo plazo. O sea, no es que los gringos sean malos, es que no son creíbles ya. Están presentes en todos lados, pero no como una fuerza de estabilidad, más bien como una fuerza de desestabilidad. Y entonces, yo quisiera que Ucrania no ganara. Que no haya refugiados, que no mueran niños, que no se enferme nadie, que todos sean sanos, bis Hunderungsfanzig, todos, pero en Ucrania, de preferencia, pero que no ganen, porque las consecuencias de ganar serían tremendas. ¿Que pierdan? No, tampoco quiero que pierdan. Todo lo que quiero es lo mismo que quería yo al principio de la guerra. Denle el Donbass y Crimea a Rusia. Dejen que Rusia se quede con las áreas donde viven los rusos. Los ucranianos sigan siendo felizmente ucranianos. Ya ni siquiera tienen la misma religión. Ya la iglesia ucraniana, que era la misma que la rusa, por cierto, ortodoxa, ya se separó. Entonces ya, ok, déjenlos separados. Pero dejen a los dos vivir en paz para que el resto del mundo se mantenga un poco estable. Porque le tengo más miedo a la inestabilidad que resultaría de una victoria ucraniana que a la estabilidad que podríamos tener si todo se mantiene en el status quo ahorita. Pero en fin, eso es mi teoría al respecto y mis buenos deseos para todos los ucranianos.
que no se muera nadie, ni siquiera de un catarro, pero que no ganen la guerra. En fin, eso es la historia de la comunidad judía de Ucrania, la tercera Jerusalén, la Jerusalén a la que están emigrando más gentes de las que emigran al otro, por motivos muy claros. O sea, el mesianismo, yo quisiera pensar, si yo fuera jasídico, que muchas veces trato de serlo, de veras, me parece maravilloso cómo uno puede vivir feliz siendo jasídico, y vive uno bien además. Yo no, pero si yo pudiera hacerlo y estuviera yo en Ucrania, estaría pensando, esto es un milagro. Dios mandó a Gutit, mandó aquí al Yiddish President a que salvar este país. El Baal Shem Tov tenía razón. Cantemos y bailemos porque estamos en Tierra Santa. ¿Dónde más se ha logrado eso? En fin, ahí las dejo con un montón de ideas medio raras, porque pues ahora sí que nada está decidido. Yo le dije a Hanche que yo quería hablar de otro tema y no me dejó. Yo les iba a decir que vieran en Netflix Miss Jerusalén, sobre todo las turcas. Los ashkenazim no le van a entender, pero las turcas tienen que verlo. Y tienen que verlo todos los que son de derecha y todos los que son beguinistas y todos los que son heirutianos. Porque yo no hubiera creído, si yo hubiera visto esa serie hace un año, les hubiera dicho que están locos los de Netflix. ¿Cómo dicen que el Etzel eran sefaradís? Pero ¿saben qué? Tengo acá un libro de un señor, Matania Guinosar. Ustedes jamás han oído hablar de Matania Guinosar. Matania Guinosar es uno de los sobrevivientes del Etzel, un turco judío nacido en Jerusalén, que perteneció al Etzel y luchó en Israel hasta que ganó Israel, y entonces agarró su moto y de alguna manera mágica se fue a MIT, estudió ingeniería, se quedó ahí, y cuando llegó el partido de Begin al poder, ¿cómo se llama este muchacho? No era Begin y no era Netanyahu, era el otro, se me olvidó ahorita el nombre del primer ministro, y le dijo: Matania Guinosar, vente, regrésate a Israel, ya ganamos, ya vamos a sacar a estos ashkenazim. Vean la serie, van a ver cómo se habla de un ashkenazí en el mundo sefaradí de verdad. Bueno, se hablaba, o sea, no importa cómo era. Y las consecuencias de enamorarse de una Littwacker, porque además hasta eso, el tipo quiere con una Littwacker, que así de liberal, y cómo hablan de esas viejas rusas que andan en shorts enseñando todo ahí en la tierra, en los kibutzim, sintiéndose dueños de todo en vez de estar en una casa decente y comportarse como una mujer decente. Y véanla, porque yo no voy a decir nombres, pero yo veo a esta señora en esa serie e identifico claramente a la mamá de por lo menos 3 de ustedes. No es la misma mamá, son 3 mamás diferentes, pero son idénticas. Qué bruto la veo y digo, no, es que esta es la mamá de este cuate y esta es la mamá, también es la mamá de aquel cuate. Y no voy a decir nada porque no quiero que se me ofenda Beto Levi ni nadie más. Pero bueno, ustedes vean. Nada más vean, este libro tiene, holy chukis, dejó de tener páginas, no, 700 páginas de este tamaño. ¿Se alcanza a ver algo? ¿No? Sí, acá algo así. Esto. 700 sí, páginas. Grandotas. Este señor Matania tiene 2 libros, tiene este y tiene otro. En el otro él cuenta. Realmente uno está viendo Miss Jerusalén cuando lee el otro libro. Salí en la noche, fui a ver a mi novia, le di un beso a mi novia, me fui en la tarde, puse una bomba, maté a 3 personas. Ay, qué padre ser terrorista. Básicamente. Y en ya viviendo en Estados Unidos, cambia de opinión y dice, básicamente, si no le damos a los árabes su autonomía en los territorios ocupados, nunca, jamás podremos vivir en paz. Es con lo que termina la página. Digo, se los eché a perder, pero hay 700 páginas antes de llegar a esa conclusión. Y uno dice, parece que el señor de Letzel cambió dramáticamente. Para los que no saben, las teorías de Letzel eran muy simples. Primero hay que matar a todos los británicos, que son los enemigos número 1, y luego hay que matar a todos los árabes. A todos. ¿Ok? Esa era la teoría de Letzel. Luego estaban los del Stern, que no eran tan extremistas. Y luego estaban los de Heirut,
que querían dejar, no tan extremistas, iban así en puntitos. Pero yo no sabía que el Etzel era de judíos sefaradís. No orientales, no árabes, sefaradís, que hablaban judaísmo. Desgraciadamente la serie en español, si la pueden ver en inglés, véanla en inglés, porque en español lo único que oyen es que es, ay, la muchachica, y ya saben cómo hablan mal español los sefaradís, pero en inglés sí se oye bien el judaísmo. En español como que se pierde dentro del contexto del resto del idioma. Entonces, si lo pueden ver en inglés, mejor, y si no, pues véanlo en el idioma que quieran, pero es una buena serie para empezar a descubrir lo que era la Jerusalén de antes de la independencia y lo que es ahora, lo que era cuando ellos no estaban en el gobierno y lo que es ahora que ellos están en el gobierno. Y digo ellos porque es nosotros, pero son ellos, más que nosotros. Entonces usen los proverbios como prefieran para acomodar quiénes son ellos, quiénes son nosotros, quiénes somos todos. Pero es una cuestión teórica muy clara, surgida no en Ucrania, pero sí en Bulgaria, una parte de la cual recibió a los refugiados de Ucrania. Cuando fue la matanza, varios de ellos pudieron escapar a Bulgaria. Unos cuantos a Rumanía, pero ahí también los pescaron y nos salvaron. Pero a Bulgaria sí. Así es que una buena parte de los que hoy son felices sefaradís de Bulgaria, en realidad son descendientes de Ashkenazim de Ucrania, que afortunadamente se salvaron volviéndose sefaradís en Bulgaria. Y después de ahí, vía Turquía, lograron llegar a un Israel o vivir prácticamente siempre por generaciones. Matanía Guinosar, 90 y tantos años, vive en Los Ángeles, profundamente sefaradí, profundamente americano, profundamente ya no tan revolucionario y muy inteligente el señor, muy pensante y muy bueno con las manos, porque él fue el que se dedicó a armar todas las vehículos y motocicletas que usaba el Etzel y el Stern y armar bombas y cosas por el estilo. Y bueno, lo declara, lo pone, lo disculpa o no lo disculpa, lo explica, pero ya les di 2 buenos libros para los que no quieran seguir oyéndome. Ya tienen 2 buenos libros. Y el tercero me lo acaban de regalar, que todavía no lo leo, pero se llama Schlepping and Schmoozing Along Interstate 5. Este está en inglés, nada más está en inglés. Y lo escribe Donald Harrison, del que era el editor del Heritage. Y en él va a ser 3 libros. Este es el primero, si logro enfocarlos. Es que estoy haciendo magia, ¿ya vieron? Esta es la magia. Cuando hablo de Ucrania y hablo del Baal Shem Tov, vean lo que soy capaz de hacer. Bueno, en este libro, él habla del sur de San Diego, de la frontera, hasta el Freeway 8. Todo lo que él ha descubierto en esta zona, en la cual obviamente nosotros brillamos por nuestra presencia, empezando con Chula Vista y terminando con Frida Kahlo en Chicano Park. Están 3 libros. Dani, te damos las gracias por todo. Y hay preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Disculpe, ¿cómo se llama la serie en la televisión para que la podamos ver? Miss Jerusalén. La reina de Jerusalén, ¿no? Eso es. La reina de Jerusalén, ok. Gracias. La belleza de Jerusalén. El tercer libro es Schlepping and Schmoozing Along Interstate 5, de Donald Harrison. Es que me lo preguntaron. Qué lindo. ¿Quién tiene preguntas para hacer? Dani, te damos las gracias. Ha sido una exposición maravillosa la que has hecho. Y como siempre, te aplaudimos, te queremos y queremos que sigas con nosotros por siempre, jamás. Muchas gracias a Ali y a Frida, que han estado al pendiente de nosotros y te grabamos, así es que cuidado. Nos vemos próximamente en el Día del Padre, el 21, para festejar a todos los papás y por supuesto a ti también, Daniel, que eres un padre maravilloso. Pues habría que preguntarle a los otros, ¿verdad? A las víctimas. Pero, pero bueno, voy a aceptar lo que dices porque yo nunca discuto contigo.
¿Hay alguien que quiera preguntar algo a Daniel? Vamos dándole un aplauso a todos por esto. Mándenme sus donativos. Bravo, bravo, bravo. Mil gracias, Dani. Dios te No, gracias llene a de ustedes. Siempre es un bendiciones. placer confundirlos y echar mi rollo. Bye. Muchas gracias. Les quiero decir que la película se llama The Beauty Queen of Jerusalem. Muchas Sí. gracias. Y Gracias. no entiendo por qué todas las que salen están feas menos una. Es adrede. Tienes Todas que... son horrorosas. No viste el primer capítulo. Tenía que estar fea. Ay, pero estaba horrorosa. No están Sí, feas, están porque la casaron horrorosas. con ella por salir con la Ashkenazí para que aprendiera. Ese fue el castigo. No viste el Bueno, primer pero después- capítulo. Pero si Pero son es que 10, no están son feas. 10